Buenas, bienvenidas una vez más a Que Dios nos pille confesadas. En el episodio de hoy hablaremos sobre la muerte en el Antiguo Egipto y sobre el dios Osiris. También traeremos a una invitada súper especial y compañera nuestra en el gremio. Así que va a ser también otro episodio muy especial como los anteriores. Quería disculparme por adelantado porque seguramente vais a ver que en cualquier momento me voy a ir al más allá yo también. Pero realmente es porque estoy muy mala y necesito abrir la boca para poder respirar porque no me entra por la nariz. Y bueno, dicho esto, vamos con la presentación. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Alejandra Izquierdo Perales, historiadora, arqueóloga y sobre todo egiptóloga. Alejandra es graduada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Historia Antigua. Además, realizó un máster en la misma universidad en psicoanálisis y teoría cultural. Experta en la figura del dios Osiris en época tolemaica y en el mundo funerario en el Antiguo Egipto, es doctora en ciencias de las religiones. Además, miembro del proyecto C2 en Luxor, y muchos la conoceréis porque también es divulgadora histórica en YouTube en su canal Historia en 5 minutos. Muchas gracias por venir, Alejandra. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Me hacía mucha ilusión venir aquí. Nada, por fin aquí estoy. Así que bueno, vamos a empezar. Para entrar en materia, como el tema de hoy es el ámbito funerario y también la figura de Osiris, ¿qué concepción tenían los antiguos egipcios de la muerte? ¿Y era la misma concepción en todos los estratos sociales? Vale, a ver, esto va variando a lo largo de la historia egipcia, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en el reino antiguo, como los textos funerarios que nos han llegado son los textos de las pirámides y están asociados pues, a los reyes, a los faraones, pues hay un gran protagonismo de la figura del rey, ¿no? Por lo que no sabemos hasta qué punto el resto de las personas utilizaban estos textos rituales, ¿no? Por lo que, bueno, es diferente también, por ejemplo, pues en el reino antiguo tiene quizá pues más importancia el cielo, ¿no? Luego en otros periodos de la historia egipcia, pues en lo que es el más allá quizá está más vinculado a la Duat, al mundo bajo tierra. Luego en la época de Amarna también tiene como una relación más con lo solar. Los textos de la Anduat también tienen más relación con estar en la barca con el dios Ra, pues por el cielo, ¿no? Entonces, bueno, esto va variando y también depende un poco de los textos funerarios. O sea, realmente ellos no tenían como una única concepción del más allá, pues quizá como puede suceder más en Grecia, ¿no? Sino que el más allá en el Antiguo Egipto es múltiple, por así decirlo, ¿no? Igual que tienen pues diferentes espíritus, pues también tienen como diferentes formas de estar en el más allá. Y eso, bueno, también no solo lo sabemos por los textos, sino también por representaciones. Una forma de estar en el más allá es estar a la sombra de la diosa del sicómoro que te da de comer y beber, y estás muy a gusto. Luego también puedes estar en los campos de Aru. En fin, no hay como un único sitio, un único espacio geográfico, por así decirlo, en el más allá. Y en cuanto al tema de si era la misma concepción para todos los estratos sociales, a ver, esto se ha debatido realmente porque sí que es cierto que pues al principio de la historia egipcia parece que tiene como más vinculación con los reyes, ¿no? Y entonces esto llevó a que se planteasen que quizá pues solo los reyes podían acceder al más allá. Sin embargo, lo que vemos luego, por ejemplo, en el Reino Nuevo es que hay más gente que accede a estos textos funerarios, que es lo que se ha llamado la democratización del más allá. Yo personalmente no estoy del todo de acuerdo con utilizar este término de democratización del más allá, porque parece como que de repente el más allá se abre a todo el mundo. Y esto no podemos saberlo, o sea, lo que sabemos es que hay una democratización en el uso de los textos funerarios y en el uso de estos conjuros mágicos que te ayudan a acceder al más allá. Pero a mí me gusta siempre compararlo con que, o sea, pues si tú tenías un texto funerario podías llegar más fácilmente, y que la diferencia sería el que tiene el texto funerario monumental sobre todo, pues iría en business, y la persona pobre que se le hacen los rituales funerarios básicos, pues iría algo así como en autostop. Entonces puedes llegar, sí,
pero ¿en qué condiciones y cómo y con qué señalización? Pues mucho más difícil. Entonces, eso es mi forma de verlo personalmente, porque sí que considero que, por ejemplo, hemos encontrado enterramientos también muy pocos de personas consideradas, pues de bajos estratos sociales, pero claro, al fin y al cabo no encuentras una serie de elementos, un ajuar rico, por así decirlo, pero nada te asegura que esas personas no recibiesen un ritual funerario. Y hasta donde sabemos, pues la parte más importante es no tanto el que te hagan una tumba monumental, pero el que realicen los ritos, que reciten los conjuros, que te ayuden a hacer ese tránsito. Y esto les interesaba también porque no quieren tampoco que los espíritus se queden vagando por el mundo, entre otras cosas porque esos espíritus, si son malos, luego te pueden causar enfermedades. Entonces, no parece que a los egipcios no les interesaba que los espíritus se quedasen entre medias. Bueno, quería hacerte otra pregunta desde el desconocimiento de estos ritos, y espero que no sea un estereotipo, pero en Egipto había sacrificios humanos, y de ser así, ¿a qué tipo de ritos se vinculaban? Vale, a ver, realmente esto es, no voy a decir un mito, bueno, quizás sí un mito. ¿Por qué? Porque, yo creo que está bastante influenciado por Hollywood. Yo no me sé el nombre de la película, pero yo recuerdo de pequeña, porque yo veía mucho cine con mi abuelo, que una peli de estas de los 50, 60, de estas, de unos que les encerraban en una pirámide. Se había muerto el faraón y entonces les encerraban a todos en la pirámide. Y yo recordaba, digo, madre mía, qué angustia estar ahí en la pirámide encerrada hasta que te mueres, pues por inanición o no sé. Y claro, en la película era muy trágico. Yo creo que está más influenciado por eso que por la realidad. Sí que es cierto, que creo que a finales del 19 o principios del 20 sí que se habló, creo que de hecho Fraser en La Rama Dorada comenta algo de esto, pero realmente no hay sacrificios humanos como en otras culturas. Sí que es cierto que a principios de la primera dinastía, o sea, en torno al año 3000, al principio de la formación del Estado egipcio, en Abidos encontramos dos tumbas, la de Aja y la de Yet, que sí que tienen unas tumbas subsidiarias con personas que parece que murieron en el mismo momento. Y se ha planteado que probablemente estas personas eran personas de alto estatus social y que murieron en el momento de que muriese el rey para acompañarla al más allá, ¿no? Pero claro, esto si fuese así y que les mataron a propósito y que para acompañar al faraón al más allá y todo esto fuese cierto y que fuesen sacrificios humanos para acompañar al rey a la otra vida, pronto dejaron de hacerlo porque en una sociedad donde hay un bajo nivel de alfabetización, el matar ritualmente o sacrificar personas altamente formadas para que estén en tumbas de buena calidad cerca del faraón, pues es algo que tiene poco rendimiento económico. Desde luego. Además, yo creo que en general los sacrificios humanos son un mito bastante extendido en casi todas las civilizaciones, pero que está totalmente discutido, es decir, que no hay pruebas. En Grecia, por ejemplo, pasa lo mismo. Y volviendo a otro de estos mitos, vamos con el proceso de momificación, del que también probablemente se han hecho bastantes mitos. ¿En qué consiste y por qué era importante para la vida del más allá? Vale, a ver, durante cierto tiempo, hay que tener en cuenta también que la egiptología es una ciencia que lleva solo 200 años. Eso también hay que tenerlo muy presente. Hay muchas cosas que todavía quedan por investigar, por estudiar, por seguir entendiéndolas, ¿vale? Pero sí que es cierto, que quizá durante cierto tiempo se pensó que la momificación tenía que ver más con que la persona tuviese un cierto estatus social o económico y que le realizasen una muy buena momificación, ¿no? Y que la momificación tenía que ser la más cara de todas las que comenta Heródoto, la más cara, ¿no? Pero realmente en los últimos años todo esto se sigue estudiando
y una de las razones por las que los egipcios momificaban era para identificar a la persona con Osiris, era para repetir el mito de Osiris, ¿no? Entonces, por el ritual de la momificación se repite la primera momificación. De hecho, esto lo vemos también en los textos porque la persona adquiere el estatus de Osiris de. Es decir, pues, por ejemplo, Osiris de Rodrigo, Osiris de Cristina, Osiris de Alejandra. Y entonces es también por esta identificación con el dios, ¿no? Porque, bueno, pues tiene un componente ritual y de hecho la parte más importante de la momificación es la de la recitación de los conjuros y es la que garantiza la protección de la persona. Entonces, en este sentido, tiene más importancia ritual más que de transformación física, simplemente para que el cuerpo se mantenga a lo largo del tiempo. Sí que es cierto que para ellos era muy importante mantener la corporeidad porque era una forma de que tus espíritus pudiesen volver a un soporte físico durante más tiempo, pero también por ese motivo hacen estatuas en las tumbas para que el espíritu pueda volver a un soporte físico que se identifica contigo, ¿no? Porque, bueno, pues para ellos el cuerpo, al igual que el nombre, también era importante en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues la momificación, o sea, la momificación más cara, por así, la momificación ideal, ¿no? La que aparece en los manuales, la que un poco tenemos todos en la cabeza, pues consistía en varias fases. En total eran 70 días. Lo primero que hacía cuando llegaba al cuerpo era lavarlo. Después de lavarlo, sacaban el cerebro, si es que lo sacaban, que no siempre es así. Es una moda que empieza en torno al 1500, pero realmente no es obligatorio. El cerebro se podía sacar por la nariz, por la nuca, por la boca, por los ojos, en fin, por varias partes. Y bueno, y luego hay algunos que se sacaban, si lo sacaban por aquí, por la nuca, pues se podía sacar entero, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que quizá lo que más hacían era lo de la nariz, que es lo más famoso, ¿no? Que es lo que nos comentan. Pero no todas las momias sacan el cerebro. Luego también hay algunas que es muy interesante ver los tags, porque ves que no lo han sacado entero o que se les ha quedado dentro alguna cosa. Bueno, esto por un lado. Si sacaban el cerebro lo sacaban y luego después ya sacaban las vísceras, que esto sí que es como lo más típico. Hacían una incisión en un lado, sacaban por ahí las vísceras y las vísceras que sacaban eran los intestinos, el estómago, el hígado y los pulmones, que cada uno estaba protegido por uno de los 4 hijos de Horus, Inseti, Kebesenuef, Hapi y Duamutef. Entonces cada uno protegía una de las vísceras. Estas vísceras se dejaban secar, al igual que el resto del cuerpo. Después de esto iniciaban un proceso que duraba unos 30-35 días, de secado con natrón. El natrón es un bicarbonato natural que aparece de forma natural en Egipto, y entonces cubrían el cuerpo entero y bueno, de esta forma se extraía todo el líquido y también las vísceras. Pero las vísceras ya aparte, ¿no? Estas que se habían sacado. Y después de estos días de secado, donde había, bueno, pues varios cambios de natrón, ya se quitaba todo el natrón y luego ya pues se echaban aceites, se echaban diferentes materiales sobre la piel para que recuperase cierta elasticidad. Y bueno, pues las vísceras lo que hacían era vendarlas y las metían dentro de los vasos canopos, o dentro de los cofres canopos, o dentro del cuerpo, o entre las piernas, porque luego pues cada momia es un mundo y cada embalsamador hacía pues un poco, no lo que quería, pero bueno, que no es sota, caballo y rey, ¿no? Por así decirlo. Y después de este secado, como digo, bueno, pues se aplicaban ungüentos y ya se empezaba a vendar el cuerpo. Y entonces ya se recitaban todos los conjuros de protección, se ponían los amuletos, si ponían amuletos, que no siempre tienen por qué ser así. Y bueno, ya una vez que estaba todo el cuerpo amortajado, se hacía una última vigilia antes de enterrar a la persona, y ya por la mañana, el día 70, se enterraba a la persona, se llevaba hasta la tumba y ya se realizaban pues las ofrendas, el ritual de apertura de boca y demás. Wow. La verdad es que me acaba de explotar la cabeza. Como qué asco. Bueno, otra pregunta que queríamos hacerte era si sabías qué era y cuál era el propósito de la ceremonia de apertura de la boca.
Vale, el ritual de apertura de boca es algo que no solo se realiza bueno, en la entrada de la tumba, sino que también se realizaba a las figuras de los dioses en los templos, ¿no? Es un ritual que tiene como propósito el recuperar los sentidos, recuperar la respiración y el poder ingerir alimento, ¿no? Entonces, lo que hacían, de hecho hay unos cuantos, por no decir bastantes, libros de los muertos que muestran en las viñetas de arriba escenas del ritual de apertura de boca, y lo que hacían, no lo hacían sobre la momia en sí, no desvendaban a la momia y se lo hacían sobre la boca literalmente, sino que lo que hacían era poner el ataúd, que normalmente tenía forma antropomorfa, de pie, y entonces a través del ataúd, a través de este ataúd antropomorfo, se actuaba como si fuese la persona, ¿no? Entonces se tocaba con una especie de herramienta mágica la nariz y la boca, se recitaban una serie de conjuros y luego ya se le ponían ofrendas, y de esta forma garantizaban que la persona pudiese respirar y comer en el más allá, que recuperase los sentidos para estar plenamente en el otro lado. Y ya que has hablado de dioses y entrando ya en el plano divino, ¿quién era Osiris? ¿Qué tiene que ver con el mundo del más allá? ¿Y es el único dios que se relaciona con el mundo del más allá? ¿O otros, por ejemplo, como Thoth o algún dios? Vale, a ver, sí que es cierto que, por así decirlo, o sea, Osiris sería como la versión nocturna del dios Ra. Y de hecho, por ejemplo, en los textos de las pirámides se ve un gran protagonismo también del dios Ra, porque el dios Ra también va a visitar el inframundo durante la noche, ¿no? Entonces, sí, hay muchos dioses que se vinculan con el más allá, pero el rey del más allá es Osiris, y es el que preside el juicio del más allá, y cuando pasaban al más allá, sobre todo durante el primer milenio, las personas se convertían en seguidores de Osiris, seguidores del dios en el más allá, y pasaban a formar parte de la comunidad de Osiris en el otro mundo, ¿no? En la dual. Y sí, bueno, Osiris es una divinidad, está asociada también a la fertilidad de la tierra, pero es sobre todo un dios del más allá. Es un dios de la momificación, le realizan a él por primera vez la momificación. También está relacionado con algunos astros, está relacionado con Orión, con la luna, en fin, también tiene una dimensión espacial en este sentido dentro de lo que es el firmamento. Pero sobre todo, por lo que es importante, es por el tema de la momificación. Y luego pues hay otras divinidades, pues eso, como es Thoth. Bueno, aunque Thoth tiene más importancia quizá por su relación con los sacerdotes lectores, con los que recitaban los conjuros, y también más en la contienda entre Horus y Seth, porque es el que un poco pues pone el punto del fin y final, y se convoca al tribunal de dioses, que es el tribunal que decide que es Horus el que va a gobernar sobre los hombres y no Seth. Y luego, bueno, también está el dios Anubis, que es el dios de la momificación, que tiene esta cabeza de chacal, que Anubis es ayudado por Isis y por Neftis, las dos hermanas que ayudan a realizar esta momificación. Y luego Isis y Neftis tienen un papel muy importante porque son las que reúnen todos los restos de Osiris, pero también son las plañideras durante el funeral de Osiris. Y en este sentido, bueno, pues se cree que las plañideras también en cierta medida se identificaban con estas diosas, y tenemos muchas figurillas, bueno, y representaciones en la cabeza y a los pies del ataúd, o en figurillas también de Isis y de Neftis, que aparecen protegiendo a la persona, al igual que protegieron a Osiris, que aparecen llorando con la mano por delante, que es una forma de expresar llanto en el antiguo Egipto. Y de esta forma pues también tienen vinculación. Entonces sí, bueno, hay diferentes divinidades, y bueno, y luego están los 42 jueces, o sea, y los guardianes de las puertas. En fin, hay diferentes divinidades, mayores o menores, pero quizá la más importante es Osiris. Bueno, era una religión muy rica, ¿no?, en divinidades, sí. Me llama mucho la atención. Otra cosa que te queríamos preguntar, ¿qué es la psicostasis y qué consecuencias tiene para el alma del difunto?
Vale, esto es lo del pesaje del alma, ¿no? Vale. Bueno, pues realmente, cuando hablamos de este episodio de la religión egipcia, hablamos más del juicio de Osiris, del pesaje del corazón, porque realmente, o sea, no es que se esté pesando el alma de la persona, sino que se pesa el corazón. Para los antiguos egipcios, en el corazón era donde residía el pensamiento y por lo tanto, bueno, pues llevaba como un registro de tus acciones, ¿no? Y de hecho se pedía al corazón que no te delatase, ¿no? Que es lo que vemos en el Conjuro 30 del Libro de los Muertos, que es el que aparece muchas veces inscrito en el escarabeo que se pone luego sobre el corazón, ¿no? Entre las vendas de la momia. Y bueno, pues para ellos era importante que si habías hecho algo malo, pues que no se supiese en el juicio de Osiris, y por eso también luego recitaban lo que es la confesión negativa, el Conjuro 125, donde pues se declaraba pues todo lo que no se había hecho para demostrar que habías llevado una vida digna, socialmente aceptable, y que no habías perjudicado a ningún vecino, que no te habías excedido, que habías sido pues una persona buena, ¿no? Y es muy interesante también eso a nivel social porque nos da una perspectiva sobre lo que consideraban los antiguos egipcios como bueno o malo, ¿no? Entonces, bueno, en el juicio de Osiris, pues la persona llega y en una balanza se pesa el corazón contra la pluma de la diosa Maat. Que la diosa Maat es la diosa del orden, la verdad y la justicia, es decir, se pesa literalmente el corazón contra la verdad y la justicia, ¿no? Para ver si eres bueno o no. Y bueno, pues lo que vemos es que la persona suele pasar al más allá, porque si te entierran con un papiro que está hecho para ti, lo normal es que tú superes el juicio de Osiris. Pero si una persona no superaba el juicio de Osiris, pues entonces el corazón era devorado por la monstrua Amit, que era una mezcla de cocodrilo, hipopótamo y leopardo. Y entonces, bueno, pues ingería tu corazón y se te condenaba a la no existencia. O sea, el infierno para ellos, por así decirlo, sería el no existir, el dejar de ser absolutamente. Pero lo que vemos en las representaciones es que la persona supera el juicio, ¿no? También porque el que aparezca representado y escrito que esa persona supera el juicio es una garantía mágica para ellos. Ya que has hablado antes del Libro de los Muertos, ¿cuáles serían los principales textos funerarios que tenemos en Egipto? Bueno, pues a ver, quizá los más famosos son los textos de las pirámides que aparecen ya en la pirámide de Unas y bueno, y en posteriores pirámides del Reino Antiguo. Luego estos textos, es que realmente se llaman textos, pero es un compendio de conjuros, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos muchísimos conjuros. Estos conjuros luego evolucionan lo que conocemos como los textos de los ataúdes, que durante mucho tiempo se les llamaron textos de los sarcófagos, pero realmente no son sarcófagos, sino que son ataúdes porque el soporte es de madera, ¿no? Aunque hay algunos conjuros que también los encontramos en sarcófagos, pero aparecen principalmente en ataúdes. Entonces eso, los textos de los ataúdes son una evolución de los textos de las pirámides. Hay variaciones, hay inclusiones, pero es una evolución porque hay algunos que se mantienen y luego pues evolucionan en lo que llamamos el Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos pues es lo mismo, es otro compendio de conjuros que evoluciona de los textos de los ataúdes. Y el Libro de los Muertos pues lo encontramos en diferentes soportes. El principal es papiro, por eso le pusieron en el 19 el Libro de los Muertos, pero también encontramos en otro tipo de soporte algunos de estos conjuros, por ejemplo en paredes de tumbas, en sarcófagos principalmente, en fin, en diferentes soportes, también por ejemplo en el amuleto del escarabeo del corazón. Entonces vamos encontrando que evoluciona. De hecho, Libro de los Muertos como tal, o sea, encontramos también a lo largo del primer milenio, o sea, no termina de desaparecer, sino que esos conjuros siguen apareciendo. Y también la forma esta de representación que es típica del Libro de los Muertos, que es la del juicio de Osiris, que bueno, la encontramos en muchos papiros del Reino Nuevo, pero también del primer milenio y de época tolemaica, que lo seguimos encontrando y es el mismo tema. Es la persona difunta acudiendo al juicio, la balanza,
Anubis y Thoth pues midiendo el resultado de la balanza, y luego Osiris sentado, que puede estar solo o acompañado de sus hermanas de Isis y Neftis. Entonces quizás esos son los más famosos o los más típicos, pero bueno, también tenemos luego el libro de Lamduat, que está sobre todo, bueno, está asociado a las tumbas del Valle de los Reyes, y luego ya de época tardía, bueno, pues tenemos las lamentaciones de Isis y Neftis, que son unos textos muy bonitos, donde las dos hermanas lloran la pérdida de Osiris y le están llamando para que vuelva a vivir, para que sobreviva, para que viva en el más allá, ¿no? Y estos textos se adaptan para la persona, entonces encontramos a la persona tratada como si fuese Osiris, con su nombre propio y todo, y con el llanto, pues las dos hermanas llaman de vuelta a la vida también a esta persona difunta. Luego también, bueno, tenemos el libro de las transformaciones, que bueno, este quizá no es tan típico, pero es que es de mis favoritos. Y es muy divertido porque la persona, el espíritu de la persona su espíritu se va transformando en diferentes formas animales, no solo en la de ave, en la de pájaro, que es la típica, sino en otros animales, y es muy interesante también. Entonces, tenemos muchos tipos, pero sí, los más famosos son textos de las pirámides, textos de los ataúdes, libro de los muertos. Y el Ba, porque yo había leído, bueno, el alma en Egipto es bastante compleja, tiene como muchas partes, ¿no? Está el Ka, el Ba, el Ir. Y el Ba no era este ave que podía volver al mundo mortal después de morir, después de que la persona muriese. A ver, hay diferentes, o sea, a mí me gusta más hablar de espíritus, porque no es tanto alma, porque el alma quizá está más asociado, bueno, pues a este concepto judeocristiano, ¿no? De dualidad alma-cuerpo. Y entonces ellos no es, o sea, desde mi punto de vista es más un espíritu, ¿no? Y son diferentes espíritus o diferentes proyecciones del individuo, por así decirlo. Entonces igual está el cuerpo, también está la sombra, está el nombre propio es muy importante. Mantenerlo, porque si lo pronuncian si es vivo, por eso se ponen las tumbas para que las personas puedan seguir llamándote. Y luego están los espíritus, que es un poco complejo porque no está limitado como de una forma muy científica, ¿no? Sino que es más voluble, ¿no? Por así decirlo, o quizás nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos así. Entonces sí, está el Ag, que sería el espíritu transfigurado, el espíritu una vez que ha pasado al más allá, que ha superado el juicio de Osiris. El Ka es la fuerza vital individual, que la adquieres de tu madre al nacer, y es un espíritu, es una fuerza vital, por así decirlo, ¿no? Y luego está el Ba, que es el más famoso porque es el que aparece más representado en las tumbas, en el arte, y porque también hay un texto que es el diálogo de un desesperado con su Ba, con su espíritu, y que también pues ha tenido pues mucha importancia dentro de la egiptología. Y este Ba es ese ave que tiene cuerpo de ave y cabeza humana, y que va y vuelve de la tumba. Pero siempre es importante que vuelva de noche al cuerpo, que vuelva a la tumba. O sea, puede irse por ahí, puede darse unas vueltas, pero siempre que vuelva. Antes has mencionado un amuleto, creo que era del escarabajo, y yo he sentido como si supiese qué era, pero no lo sé. ¿Podrías explicarnos qué eran los amuletos de protección y qué papel jugaban dentro de los rituales funerarios? Por fin. Vale. Bueno, pues los amuletos realmente, a ver, no hay un número limitado ni un decir, pues es que me tengo que enterrar con estos 10 amuletos obligatoriamente, sino que, como ya he dicho, pues cada momia es un mundo, y hay algunas que tienen, no sé, más de 100, como la de Tutankamón, y luego hay otras que tienen, pues, no sé, 3, por ejemplo, por decir algo. Entonces no es un canon riguroso, por así decirlo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues las más típicas suelen estar asociadas con una parte del cuerpo, ¿vale? También tenemos problema porque en el siglo XIX
hubo muchas momias que desvendaron, entonces hemos perdido en algunas ocasiones la ubicación específica. De los amuletos de Tutankamón sí que sabemos la ubicación porque Howard Carter, que le gustaba mucho dibujar, tomó la molestia de hacer una serie de dibujos y entonces pues sabemos más o menos cómo estaban ubicados, aunque bueno, pues hicieron esto. También es cierto que entonces no existía el tag ni todas estas cosas que tenemos hoy en día y bueno, pues era otra mentalidad, ¿no? Pero bueno, luego también hay otras momias que no se desvendaron y que actualmente se les ha hecho tag y podemos saber exactamente la ubicación de los amuletos, ¿no? Entonces, bueno, estaría el escarabeo del corazón. El escarabeo o escarabajo se vinculaba con el dios Ra en el momento del amanecer. Hay una forma del dios Ra que es Jepri, que es el momento del dios Ra en el amanecer, porque ellos solían vincular al animal con la divinidad por algo concreto que hacía el animal. Y esto es que el escarabajo pelotero arrastra pues una bola y ellos entendían que era como el acto de arrastrar el sol en el momento del amanecer, ¿no? Entonces es un símbolo de rejuvenecimiento, de revivificación. Y por eso se pone sobre el corazón para que revivas en el más allá, ¿no? Y básicamente eso. Luego, más amuletos. Bueno, pues tenemos el pilar Yed, que es un amuleto asociado principalmente al dios Osiris, pero parece que al principio de la historia egipcia estaba asociado al dios Ta, y es un símbolo de estabilidad porque en el festival Sed los reyes, como una forma de renovar su poder, levantaban un pilar Yed, entonces es un símbolo de estabilidad, de fuerza, ¿no? Y luego, bueno, pues también tenemos amuletos de diferentes divinidades, ¿no? También tenemos, pues por ejemplo, los 4 hijos de Horus, ¿no? Que pueden aparecer muchas veces en los costados, haciendo como una especie de cuadrado, ¿no? 2 y 2, 2 a cada costado. Luego también hay algunas veces que encontramos como una placa con algún símbolo sobre la herida que se ha abierto para sacar las vísceras. Los 2 dedos del embalsamador, que también se pondrían sobre esta herida para protegerla. Digo 2 dedos del embalsamador porque es la interpretación, porque no tenemos mucha más información, y la interpretación es que son los 2 dedos del embalsamador que están protegiendo la herida. ¿Qué más? Bueno, luego también tenemos el ojo de Horus, que también es un símbolo de protección, que también se ha encontrado en tatuajes. Por ejemplo, en una momia de una mujer de Deir el Medina se encontraron los tatuajes por aquí, por la zona del cuello, y también es otro símbolo de protección. En fin, tenemos muchísimos amuletos de muchísimas cosas. Y el hecho de que algunas tumbas tuviesen y otras no, ¿dependía de algo en concreto, de su riqueza o estatus o su nivel de creencia, o no dependía de nada, simplemente era algo arbitrario? O sea, que tuviesen más o menos ajuar funerario o amuletos. Amuletos. Es que antes has dicho que había diferentes amuletos, ¿no? Y que Tutankamón a lo mejor podía tener 100 y otras personas pues 2. Entonces, por eso se me ha ocurrido la pregunta. A ver, lógicamente, cuanto más tuvieses, mejor. Pero sí que es cierto que hay personas que te encontramos, o sea, que no encontramos tantos amuletos. O sea, que sí que tienen amuletos, pero no tantos como Tutankamón. Y otra cosa que creo que es una pregunta que tenemos todo el mundo. Hablabas antes del ojo de Horus. ¿El ojo de Horus y el ojo de Ra son 2 denominaciones del mismo objeto, del mismo amuleto, o son 2 cosas diferentes? Están asociados a diferentes mitos. El ojo de Horus es o sea, en la contienda entre Horus y Set, el dios Set daña el ojo de Horus, y entonces su madre Isis lo que hace es verter su leche materna sobre el ojo de su hijo, y entonces de esta forma restituye la visión de su hijo, le devuelve a la vida, devuelve a la vida el ojo gracias a
al echar su leche, ¿no? O sea, recupera el ojo. Entonces está asociado eso más a la regeneración, a la protección, está también asociado a lo femenino, porque si no es por la leche materna de Isis, Horus no recupera la visión. Y luego el ojo de Ra está más asociado a la diosa Sekhmet, porque en un momento, bueno, pues el ojo de Ra se va y luego vuelve y está más asociado con eso. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Lamentablemente, muchísimas gracias, Alejandra. Tenemos 1.000.000 de besos para ti. Gracias por contestarnos y ser tan maja. Y bueno, que hemos aprendido un montón de todo lo que nos has contado sobre Osiris y los rituales funerarios. Así que bueno, te damos la despedida y bueno, a ver si nos conocemos en persona algún día. Sí, nada, muchas gracias a vosotros. La verdad es que me lo he pasado fenomenal, se me ha hecho súper corto y ameno. Y nada, muchas felicidades por vuestro proyecto de divulgación, que tiene muy buena pinta. Y lo sigo y la verdad que me gusta mucho, me parece un muy buen proyecto. Y nada, que para lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde estoy. Y mucha suerte y mucho ánimo. Y antes de irnos, de verdad recomendar Historia en 5 minutos, porque realmente es un canal de YouTube muy, muy, muy interesante. Yo creo que de los mejores de divulgación egipcia que he visto. Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo domingo.